¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Voy a compartir una pantalla para ver un tema que nos compete también, que ya hemos visto las conducciones a través de sistemas de tuberías, es decir, conducciones cerradas. Vamos ahorita en estos momentos a hablar sobre las conducciones abiertas, es decir, conducción de flujo a través de canales, ¿no? Conducciones abiertas. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer uso del libro de Materón Muñoz, que está en el aula virtual también, o que lo pueden ustedes buscar en el internet. Me parece que ya está disponible en algún sitio, habría que buscarlo, ¿no? Este libro es Obras Hidráulicas Rurales de Materón Muñoz. Como les decía, vamos a hablar sobre diseño de canales. Primero hay que establecer cuál es la diferencia en una conducción cerrada con una conducción abierta, como son los canales. Las conducciones abiertas, la diferencia que las conducciones en tuberías, básicamente es que en ellas no hay presión. La única presión que tenemos es la presión atmosférica. Pero en conducciones de tubería podemos nosotros encontrar ahí sí presiones hidrostáticas, ¿no? En las conducciones abiertas tenemos la conducción de flujo a través de gravedad. En conducciones cerradas puede ser a través de un incremento de energía, gravedad también, la fuerza de la gravedad actúa, la fuerza de la presión, también son características que tenemos ahí para la conducción de flujo, ¿no? Aquí dice, es conveniente recordar los principios para realizar el diseño de canales de riego y drenaje. Bueno, aquí, ¿por qué hace mención de riego y drenaje? Bueno, los canales pueden tener diferentes fines. Cuando hablamos de fines para riego, estamos incluyendo aquellos canales que sirven para conducciones de agua para consumo humano. En muchos casos, cuando es de riego y consumo humano, se le llama conducciones de agua de uso múltiple. Es decir, uso múltiple significa hacer uso del agua para riego o para consumo humano. Cuando es para riego netamente, se le dice conducciones para riego. Pero en la mayoría, por ejemplo, la ciudad de Puerto Viejo, nosotros nos abastecemos de agua a través del canal del sistema de riego Pozabonda margen derecho. Ese sistema de riego que nace en Santana y que todavía en su última etapa no está concluido, apenas llega a una parte de aquí de Mejía. Ese sistema de riego, que es a través de canales de hormigón revestidos, canales de tierra revestidos ya de hormigón en su mayor proporción, es la que abastece de agua tanto para el valle, para los cultivos del valle, y también para el consumo humano que tenemos en la ciudad de Puerto Viejo y sus alrededores. Entonces, ese es un canal de uso múltiple. El canales de drenaje, en cambio, son aquellos canales de drenaje que justamente pueden pasar gran parte del año secos, pero cuando vienen temporadas de invierno o fenómenos del Niño, son ahí la necesidad de tener estos drenajes que, como su nombre lo indica, es para drenar el agua en exceso, aquellos flujos de agua que no se introducen a la tierra por el suelo y que son desalojados o son conducidos a través de la superficie de los terrenos con lodo, incluyendo maleza, piedras y todo eso. Estos canales nos sirven para recoger o recolectar esta agua y conducirla de manera segura a otro sitio, ¿no? Aguas abajo, para evitar, puede ser daños a una estructura, puede ser daños a viviendas, a los cultivos, pudieran generar. Entonces tenemos dos tipos de canales, para riego y consumo humano y otras para drenaje. Y bueno, hay sus diferencias en riego y drenaje. Básicamente un canal de riego se ubica en la zona más alta, ¿no? En la zona más alta se debería ubicar el canal de riego para fin de que en las zonas altas
el canal de riego pueda satisfacer esa necesidad de agua a los agricultores de manera únicamente por gravedad, porque el costo de bombeo es alto y en cierto modo eso también repercute en la economía del campesino, de nuestra gente. En cambio, los de drenaje se los ubica en la parte más baja con la finalidad de captar la mayor cantidad de agua que escurre, ¿no? La escorrentía que se genera en ese sitio. Son una de las tantas diferencias que pudiéramos tener o identificar entre canales de riego y drenaje. Yo les recomendaría que en internet o en libros revisen eh, canales de riego y drenaje y vean cada una sus diferencias o analicen las diferencias que tienen en cada una de ellas. Pero en principio, el principio fundamental para conducciones tanto de riego o canales de drenaje es el mismo. O sea, ahí no hay cambio. Lo que sí habría que identificar, o la diferencia radica en qué canales, porque ahí hay otra clasificación de los canales. Se los clasifican también en canales erodables y no erodables. Aquellos canales no erodables, por supuesto, como su nombre lo indica, es que no se erosionan. No se erosionan por el paso del agua, no se erosionan por el paso del viento o por el caminar de personas o de bestias, de animales, de sémiles. En cambio, los canales erodables son aquellos que son muy susceptibles a la erosión por viento, por agua o por otras causas naturales o por las mismas actividades del hombre. Entonces, ahí tenemos que ver esta diferencia sí en el diseño, cuando es un canal erodable y no erodable. Pero básicamente el principio de la hidráulica es el mismo, ¿no? Vamos a ver los canales no erodables. Dice que los canales no erodables se denominan así los conductos abiertos que pueden soportar satisfactoriamente la erosión producida por el paso de agua. Su diseño se plantea cuando se desea controlar la infiltración o cuando se requiere minimizar la erosión en el cuerpo del canal. Estos canales abiertos no erodables generalmente se los hace de hormigón, ¿no? Como un elemento resistente al paso del agua, al viento, a las mismas actividades del hombre que puedan generarse. Incluso también pudieran ser, por ejemplo, canales de adoquinamiento con adoquines o revestimiento de asfalto, ¿no? Aunque esto de asfalto hay que controlar bien la contaminación que puedan generar, ¿no? Pero son alternativas que pueden convertir un canal de tierra en un canal no erodable. En la sierra, por ejemplo, en nuestra sierra ecuatoriana, hay muchos canales no erodables construidos sobre roca, porque ese es el material constitutivo del suelo de la sierra, rocoso, volcánico, de material volcánico. Entonces presta mucho a hacer canales con ciertas dificultades, pero en general un canal que se puede considerar no erodable por su contextura del suelo. Pero en cambio en la costa muchos de nuestros suelos son arcillosos y cuando construimos sobre arcilla, el canal puede tener etapas de mucha agua o como de poca agua y eso genera cambios en el comportamiento del suelo, generando en esas circunstancias desmoronamiento, deterioro, asentamientos, destrucción, que si son de tierra, se generan estos temas, pero a veces con el recubrimiento lo podemos proteger y hacer más durable su funcionamiento. Los criterios de diseño para los canales no erodables, dice que tenemos dos tipos de criterios. Uno, el método del flujo uniforme y otro, el método de máxima eficiencia hidráulica. Entonces, para canales no erodables, tenemos el criterio de flujo uniforme y el criterio de máxima eficiencia hidráulica. Los factores a tener en cuenta para los canales no erodables, estamos hablando,
Dice que el uso del material no erodable y revestimiento se supone que el agua no lleva sedimentos que golpeen fuertemente el cuerpo del canal. Cuando estamos hablando del hormigón, incluso el agua podría tener gruesos materiales gruesos, piedra, y creo que no, dependiendo también de la velocidad del flujo, que para eso también tenemos que atender que la velocidad del flujo no sobrepase en el mínimo o el máximo establecido para determinado recubrimiento. Si es de hormigón, las velocidades pudieran ser hasta de 3 metros por segundo, en velocidades de flujo, ¿no? Que no generarían problemas. En cambio, cuando es de tierra, esa velocidad que tengamos en un canal de tierra, esa propia velocidad hace que ese canal sea inestable desde un inicio. Otro factor a tomar en cuenta es la pendiente del canal. En canales con pendientes grandes, o sea, gran inclinación, las velocidades se incrementan. Y si es un canal sin revestir, también va a ser objeto de grandes problemas en su estabilidad. No así en los canales no erodables, ¿no? Entonces, con respecto a la pendiente, dice, se le selecciona según la topografía y la carga de energía. Se buscan niveles altos en canales de riego y bajos en los canales de drenaje, lo que les manifestaba hace poco, ¿no? Pero básicamente la pendiente de un canal en sí está dado por la topografía del relieve y la carga hidráulica que éste va a tener. El talud o pendiente lateral. El talud o pendiente lateral de un canal depende de la clase del material en general, en función de los métodos de construcción. Un canal pudiera tener una forma rectangular, por lo tanto sus paredes deben ser perpendiculares con respecto a la horizontal, ¿no? Que es la base. Pudiera ser triangular, pudiera ser un canal trapezoidal, ¿no? Cualquier figura geométrica que ésta puede tener. Hay canales que podemos tener en forma de U, canales en forma de herradura, que son, o canales, incluso, por ejemplo, se puede considerar o se considera un sistema de conducción de alcantarillado sanitario o pluvial una conducción abierta. Si bien es cierto, es una conducción cerrada a través de un tubo, pero el funcionamiento de esos sistemas está condicionado a una capa de agua y una capa de aire para que funcionen. Por lo tanto, se convierte en una conducción prácticamente como una conducción abierta, aunque no sea abierto a cielo raso, ¿no? Sino que todo el funcionamiento de un alcantarillado sanitario pluvial tiene que funcionar con cierta determinada carga hidráulica y con una determinada carga de aire para que funcione. Y de ahí que estos sistemas pueden ser considerados también como conducciones abiertas. El borde libre. El borde libre es, digamos que el borde libre es una medida, una altura de seguridad, ¿no? Para prevenir, por ejemplo, la altura de olas que genere el viento, que eviten, este borde libre evitará que esas olas salgan fuera del canal, porque si hay flujos que salgan del canal, pueden provocar socavación, pueden provocar daños a la estructura, y de esto es, la manera de controlarlos es a través de un borde libre. Debe ser suficiente para prevenir fluctuaciones en los niveles hidrométricos y evitar desbordamiento, como lo mencionaba. Pero aparte de esto, el borde libre también nos permite, por ejemplo, ustedes saben que en un canal, siempre al margen derecho o al margen izquierdo puede haber un camino, o puede ser una vía de tránsito peatonal, motos, digamos, peatonal o vehicular. Y entonces ese margen, izquierdo o derecho o ambos, pueden estar sometidos a asentamientos. Y justamente el borde libre permite que si se dan estos asentamientos, no genere problemas en cuanto al mantenimiento del flujo dentro del cauce propio del canal. El diseño de los canales no erodables
Factores como tales como la velocidad permisible y la fuerza atractiva permisible no se toma en cuenta. Miren, aquí como para adelantar, hemos dicho que para canales no aerodables a dos principios, el principio de la eficiencia hidráulica, máxima eficiencia hidráulica y de flujo uniforme. Pero me indica aquí que no se toma en cuenta la velocidad permisible y la fuerza atractiva. Ya en su momento hablaremos a qué se refiere esa fuerza atractiva. Pero estas condiciones de velocidad permisible y la fuerza atractiva que no están consideradas para canales no aerodables, en cambio, para canales aerodables sí tenemos que considerar estos aspectos, tanto la velocidad permisible y la fuerza atractiva. No en los canales no aerodables no lo podamos a considerar, pero sí en los canales aerodables. Dice, se debe chequear el revestimiento del canal si existen grandes velocidades de agua con sedimentos y diseñar contra esta eventualidad. Se debe chequear el revestimiento del canal si existen grandes velocidades de agua con sedimentos y diseñar contra esta eventualidad. Como les decía, ¿cuándo amerita un estudio de un canal revestido de hormigón? Cuando las condiciones del sedimento, la velocidad del agua, me indiquen en los cálculos que debo usar hormigón. No porque yo quiero usar hormigón en todo canal. Yo puedo tener un canal de tierra y estable en determinadas velocidades. Y el mantenimiento podría ser bajo en el transcurso de todo un año. Pero eso lo determinamos en el estudio. O sea, cuando las velocidades del flujo, la calidad o el tipo de sedimento pueda ser controlada, no necesariamente todo canal no erodable pudiera ser generado con hormigón. Pudiera haber otras alternativas, por ejemplo, arcilla compacta, ladrillo, pudiera ser una geomembrana, un geotextil, ¿no? Pudiéramos prensar en un césped, hay especies de césped muy bien conocidas para poder evitar el desprendimiento de material de tierra, pero que permite una conducción de flujo estable. Los canales erodables. A ver, los canales erodables son los excavados en tierra. Como su nombre lo indica, erodables, estos no tienen recubrimiento. Y en estos, la fórmula de flujo uniforme, en cambio, y la máxima eficiencia hidráulica no entran en juego. Aquí hay que considerar la velocidad del flujo y la fuerza atractiva, lo que les decía hace poco. Para el diseño de canales erodables se utilizan dos métodos, el método de la velocidad permisible y el método de la fuerza atractiva, lo que le mencioné. Antes de entrar a ver el método de la velocidad permisible y los otros métodos para canales de riego y drenaje, voy a hacer una pequeña pausa para indicar a través de una gráfica de lo que estamos hablando en canales. Un ratito.
Básicamente, cuando estamos hablando de canal, cuando estamos hablando de un canal, imaginémonos que este fuese un canal. Fácilmente es identificable de que este canal tiene una sección geométrica conocida, que es un trapecio, ¿verdad? Una forma trapezoidal, aquí más ancho que en su fondo, ¿no? Entonces una sección trapezoidal. Y de esto podríamos encontrar secciones geométricas, por ejemplo, conocidas como el rectángulo que les decía, el triángulo, eh, cualquier otra figura geométrica. Estos canales que tienen una figura geométrica se le conoce como canales eh, regulares, canales regulares, porque tiene una sección geométrica determinada. Pero en un cauce de un río que pudiera tener esta forma, aquí viene el nivel de agua, como lo tenemos acá, el nivel de agua. En un río, por ejemplo, esta es una sección irregular, no tiene una sección definida, no sabríamos qué figura sería esto, no hay ese concepto. Y para la determinación de esto, tenemos que hacer uso de algunos artificios, es decir, podríamos nosotros aquí hacer secciones pequeñitas con el dibujo CAD o con algún programa, secciones pequeñas e ir dándole, calculando estas pequeñas áreas y la sumatoria de toda esta área, determinar el área que tendríamos del canal, por decir algo, si es que eso necesitásemos. Entonces, estos son también canales abiertos de forma irregular y otros de secciones regulares. Nuestro estudio vamos a basarnos en secciones regulares. O sea, lo que estamos hablando es que son canales construidos por el hombre que pueden ser erodables y no erodables. Okay. Para nuestro, o al menos la simbología que vamos a utilizar o que me gusta utilizar, cada autor tiene sus diferentes simbologías que aplican, ¿no? Pero nosotros vamos a determinar, por ejemplo, a conocer con la letra B pequeña el fondo del canal. ¿Qué sería el fondo del canal? Como ustedes ven, la parte que tenemos más baja de un canal es la base de ese elemento, de esa obra. Este se le conocerá como, le vamos a poner aquí, esto se le conoce como solera, solera del canal, fondo del canal, también se lo identifica como el fondo solera del canal. En otros casos también se lo conoce como plantilla. La plantilla del canal, cuando nos dice cuál es la plantilla del canal, es cuánto vale este B. Ese sería un término. La carga hidráulica es la altura de agua que tenemos del nivel libre de la superficie del líquido, en este caso agua, que es lo que nos compete, hasta el fondo del canal. Esta altura, medida de manera perpendicular al eje, a la línea horizontal del flujo, tenemos una altura. Esa altura se la vamos a conocer como la letra Y, que va a representar lo que es el tirante. Tirante. Se le llama también carga hidráulica. También se le conoce como calado, el calado de un canal.
Son términos que se vamos a ir reconociendo con la letra Y. El borde libre es esa altura que nace del nivel libre de la superficie hasta la superficie del terreno. Este es el terreno natural, este es el terreno que donde tenemos aquí nuestra vivienda, o el camino, o alguna cosa. Entonces, este es el borde libre, esa altura que nace del nivel libre líquido hasta la superficie del terreno natural. Ese borde libre, BL, no hay una operación ni una fórmula matemática para poder determinarlo. Hay recomendaciones para considerar ese borde libre. Generalmente, repito, se puede decir que el borde libre pudiera ser igual al 30% del valor de Y. Pudiera ser entre el 30, puede ser hasta el 40% del valor de Y. Ese borde libre se lo emplea, repito, o por qué es importante, para evitar que el oleaje producido por el viento salga fuera del canal, pueda dañar esta estructura, puede dañar las familias o viviendas o caminos que estén cerca. También es para evitar, por ejemplo, cuando viene un exceso de lluvia en época invernal, un fenómeno del Niño, por ejemplo, este borde libre será para amortiguar un poco el excedente de caudal que pueda estar pasando en una determinada época. Porque aquí este canal, yo lo diseño para un determinado caudal. Este caudal que yo tengo que conducir, esto yo lo conozco, porque yo para hacer una obra hidráulica, yo debo conocer, sea para riego, sea para drenaje, qué es lo que necesito de caudal. ¿Cómo lo mido? Por ejemplo, si yo es para conducciones de riego, tengo que saber qué tipo de riego van a hacer, qué plantaciones tiene, cuál es el área de riego para yo determinar este caudal. Para decir, para conducciones de agua potable o de consumo humano, cuántas habitantes tengo, cuál es el consumo promedio que tiene una familia en este sector, porque pueden variar las condiciones sociales, económicas, culturales de un pueblo a otro pueblo, y ese me determina ese caudal. Para drenaje, yo tendría que hacer un estudio hidrológico, un estudio de filtraciones, para determinar cuánto es el agua que cae de la montaña, que no se filtra en la tierra y que va a llegar al canal de drenaje para poderlo evacuar. Entonces yo, en base a ese caudal, yo diseño mi estructura, diseño este elemento. Entonces, para eventos extraordinarios, eventos de exceso, de flujo, para asentamientos, les decía, asentamiento, porque aquí, si aquí vamos y podemos transitar un vehículo o personas o caballos, vacas, cualquier otro tipo de tránsito, este terreno se puede ir asentando, ¿no? Se va a ir asentando, y ese asentamiento hay que determinarlo para justamente considerar este borde libre y evitar sobresalto. Entonces, ese borde libre, repito, no hay una ecuación exacta. Podrían considerar estos porcentajes como un promedio. Si ustedes investigan, hay libros, hay textos que en función de este B también diseñan ese borde libre. O en función de este H. ¿Qué es H? En definitiva, H total es la altura que considera la sumatoria de Y más el borde libre. Esto sería H. H mayúscula le vamos a identificar como la altura del canal, la altura total del canal, que es la suma del borde libre más el tirante o calado. El talud, habíamos hablado del talud. Si ustedes aquí aprecian, tiene una pequeña inclinación, acá tiene una mayor inclinación el canal. Esta inclinación o este ángulo es el que le llamamos el talud. Este ángulo alfa
Como este es diferente a este otro, vamos a poner alfa 1. Son dos inclinaciones distintas. En este caso es un canal, eh, de figura geométrica trapezoidal, pero de manera irregular, porque tiene un ángulo distinto al lado izquierdo que el derecho. Este es el talud, esta es la inclinación. Si yo saco la tangente de ese ángulo, tangente de teta, diría que es, si yo hago aquí una especie de, imagínense que tengo aquí un triangulito, este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Entonces, tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por funciones trigonométricas. El cateto opuesto viene a ser Y. Y este valor de X que tenemos aquí es, vamos a ver el valor de X. Bien. Si ustedes, por, digamos, funciones trigonométricas, si yo hago lo mismo acá del otro lado, este triángulo que tengo aquí, al lado derecho, es equivalente a este triángulo del lado izquierdo. Es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Primero porque tenemos un lado común, que es esta hipotenusa, digámoslo así. Equivalente porque este ángulo que tengo en la parte inferior es igual a este ángulo. ¿Por qué es igual? Porque estas dos líneas, esta horizontal que forma el nivel del libre de agua con el fondo del canal, son paralelas. Por tanto, este ángulo es igual a este por alternos internos. Cuando es un triángulo semejante, cuando tiene un lado común y un ángulo y dos ángulos comunes también. Este es un ángulo común con respecto a este es el lado común. Y el otro ángulo común es el ángulo de 90 grados que se forma con la vertical y la horizontal, que sería en este punto. Acá también tendríamos el ángulo de 90 grados. Por tanto, estos dos triángulos son equivalentes. Es decir, como son equivalentes, esta distancia X que le hemos puesto acá, también es esta distancia X que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora bien, esta tangente del ángulo se lo representa con la letra Z. Y esto lo vamos a representar y va a significar para nosotros talud. Cuando ustedes vean Z minúscula, disculpen que le hice muy grande quizás, pero el Z minúscula va a ser el talud. Y cuando nosotros veamos esta simbología en cualquier libro, plano, por ejemplo, 3, 2.1, me dice, esta simbología significa que Z igual a 3 y la vertical es igual a 1. Ya vamos a explicar por qué. Hay textos que manejan también esta simbología, 1, 3, donde este es la horizontal, perdón, esta es la vertical y esta es la horizontal. Y en este caso, Z valdría 3 y la vertical valdría 1. Estas maneras simbólicas hay que estar viendo y revisando cómo es que lo representan. En este caso aquí, este es el eje vertical y este de acá es el horizontal. Perdón.
Este es el horizontal y este es el vertical. Pero esto es lo común que se observa es esta parte del símbolo. 1,3. ¿Qué dice cuando el talud es 1,3? Si esta es nuestra línea inclinada o la hipotenusa que estaríamos, imagínense que la estamos viendo aquí. En muchos textos, en los gráficos se representa así, y yo creo que ustedes deben haberlo visto en algún plano, 1/z. Esto representa el talud de esta pared, o de esta línea inclinada. Representa, digo, el talud, porque si yo saco la tangente de este ángulo, que digo es la inclinación de la recta, la tangente de ese ángulo va a ser igual a 1/z. Como tenemos que, en este caso, este ángulo, que dijimos que es este ángulo inferior aquí, que estoy marcando acá, es el mismo ángulo que yo voy a tener en la parte inferior, aquí en este triángulo ya mayor, ¿sí? Que es el que teníamos acá. Yo puedo indicar entonces que como es el mismo ángulo, tangente de alfa es igual al mismo tangente de alfa que tengo acá, yo igualo estas dos expresiones y voy a obtener que y sobre x es igual también a 1/z. Por lo tanto, si yo despejo x, va a ser igual a y por z. X va a ser y por z. ¿Ok? Para el lado de acá, tenemos asimismo un triángulo grande, mayor, y un triángulo pequeñito, que podría ser este. Este vamos a ponerle la vertical, siempre va a ser 1. Esta vertical siempre va a ser 1. La vertical siempre va a ser 1. La vertical siempre va a ser 1. El que va a variar es la horizontal, que puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1. Siempre esa horizontal va a variar en múltiplos de 5. Es decir, puede ser 0,5, puede ser 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. ¿Por qué no puede ser 1,3? ¿O por qué no se puede ser 1,07? Porque en el momento de construcción, con esos taludes que usted quiere hacer, distinto a múltiplos de 5, el operador de la máquina y la exigencia del trabajo de campo va a ser más dificultoso controlar esas inclinaciones que controlar una inclinación ya cerrada como es múltiple de 5. Por ese motivo se recomienda que el talud siempre esté en función de números múltiplos de 5. Bien, les decía entonces a este de aquí vamos a poner Z2 para diferenciar del anterior, del Z que teníamos acá. O, sí, Z2 pongamos. Z2. Para este caso de aquí, entonces, este ángulo que tengo acá es el mismo ángulo que tengo aquí, el chiquito. Los dos triángulos son equivalentes por la misma razón. Tienen un lado común, tienen un mismo ángulo y tienen el ángulo de 90 grados. Por tanto, asimismo, 1/Z2 va a ser igual a Y sobre, en este caso, X2, ¿no? Y X2 viene a ser este valor de aquí. X2. Tendríamos X y X2.
donde asimismo despejando x2 diríamos que es igual a y por z2. Ya. ¿Qué otra variable tenemos? Hemos hablado del talud, le hemos hablado del tirante, del borde libre, hemos hablado de la solera. Nos faltaría otros valores como es, y vamos a poner con otro color. Si yo cojo este punto y este otro extremo, ¿qué estoy tomando? El borde o el ancho de la lámina de agua, el espejo de agua. Este es el borde, el nivel libre de la superficie del agua en el canal, y ese ancho que corresponde a este ancho del espejo de agua lo vamos a identificar con la letra T, T mayúscula. Ese va a ser el ancho del espejo de agua. Y finalmente, si no considero más que los extremos del terreno, este es el extremo del terreno al lado, al margen izquierdo, este es el extremo del terreno margen derecho. Este, esta distancia horizontal que vamos a tener aquí, la vamos a identificar con la letra B mayor, B mayúscula. ¿Qué sería esta? La boca del canal. B mayúscula va a ser la boca del canal. Y como les había indicado T, esto va a ser el ancho del espejo de agua. Con estos elementos que usted me indique o que indiquemos en un plano, ya estamos definiendo qué sección es la que va a tener ese canal. Lo único que habría que ya identificar, aparte de la sección, es qué longitud va a tener. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 900 metros, para llegar de un punto a otro punto, ¿no? Depende de eso. Y también lo otro que tendríamos que verificar en un plano es la gradiente, la inclinación que va a tener el canal, porque estamos hablando de que las conducciones canales son a gravedad. Si yo voy del punto A, de un punto a un punto B, se entiende que si yo quiero llegar de A a B, tiene que haber una inclinación como efectivamente para que el agua corre del punto A al punto B, una inclinación. Si yo quiero llevar de B a A, también lo pudiera hacer, pero aquí significa que tendríamos que poner una bomba, porque por sí solo, por gravedad, no puede ser. No puedo tener menor energía y conducir el flujo a un punto de mayor energía. Entonces, habría que identificar esos aspectos también en el cálculo o el diseño de un canal. ¿Qué pasa cuando este alfa 2 es igual a este alfa? Es decir, que la inclinación del canal, hablemos de cuenta que este es el canal, esa inclinación es la misma. Este ángulo es el mismo ángulo que tenemos acá, el mismo ángulo. ¿Qué pasaría? Este valor de x que tenemos acá arriba y este x que tenemos acá del lado izquierdo y derecho va a ser el mismo valor. Lo único que cambia. Serían el mismo valor. Bueno, vamos a hacer otra hoja para continuar con esto.
Tenemos nuestro canal. Vamos a decir en este caso que es la misma inclinación del canal, tanto margen izquierdo como derecho. Si yo trazo una horizontal aquí, este ángulo alfa es el mismo ángulo que tengo acá. Por lo tanto, el talud que tengo aquí es el mismo talud que tengo acá. 1Z, 1Z. Recuerden que el Z se lo da en el tema, en el eje de la horizontal, y el 1 siempre va a ser en el eje vertical. Si esto lo identificamos como el valor de Y, el tirante o carga hidráulica, esta altura será el borde libre, este va a ser la solera del canal, el fondo, plantilla. Vamos a tener esta distancia aquí, que es el valor de T. Y finalmente en la boca del canal. Que vamos a tener aquí arriba. Repito entonces, con esos datos, con esa información, con esas medidas, yo puedo tener ya definida mi sección de canal. Si es rectangular o si es rectangular, si es triangular, si es hipérbolo, es forma de herradura, cada uno tiene que darse las dimensiones para poder definir cuál es la sección de este canal. La más recomendable siempre para canales, tanto erodables y no erodables, siempre va a ser una sección trapezoidal. ¿Cuándo vamos a tener conducciones rectangulares o canales rectangulares? Cuando, por ejemplo, haya una transición de un canal a una obra hidráulica. Ahí generalmente se acostumbra a tener una sección rectangular para justamente hacer el intercambio de flujo entre una sección abierta a una sección diferente, que puede ser un alud, podría ser un vertedor, podría ser un sag pipe o sifón invertido, o una compuerta, un, cualquier estructura, ¿no? Una bocatoma, ¿sí? Pudiera ser ejemplos de este elemento cuando se necesita ya hay una transición y pasar de una sección de canal a otra sección distinta. En fin. Pero en estas condiciones es lo que tendríamos. Ahora, hay parámetros hidráulicos que necesitamos conocer, así como hemos hablado ya de parámetros hidráulicos en conducciones cerradas. En conducciones abiertas vamos a referirnos al área mojada. Lo vamos a representar con la letra mayúscula. El área mojada representa el área que forma esa sección transversal del canal con el líquido. El líquido, aquí, como ustedes están observando, está formando un área trapezoidal con la sección del canal, con los límites del canal. Por lo tanto, el área mojada corresponderá al área de un trapecio. Un área de un trapecio. El área de un trapecio, ustedes saben que es base menor más base mayor sobre 2 multiplicado por la altura. Es la fórmula general para un área de trapecio. Pero vamos a traducir esta fórmula con los elementos que hemos identificado para un canal. Entonces, el área mojada va a ser, en el caso de B menor, es B mismo menor, que es la base, más, ¿cuál es el ancho mayor? El ancho mayor no le definimos a B como ancho mayor. Recuerden que B es acá arriba, la boca. El ancho mayor de esa área mojada va a ser T, el valor del ancho del espejo de agua. T. Dividido para 2 y multiplicado por una altura. ¿Cuál es la altura de este canal trapezoidal? El valor de Y. Entonces el área del trapecio para esta sección trapezoidal que tengo aquí va a ser igual a la solera más
el espejo de agua, el ancho del espejo de agua, dividido para 2, y todo esto multiplicado por y. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente, como hace poco hicimos. Yo trazo aquí esta vertical, esta perpendicular de estos dos puntos, esta distancia que yo tengo acá, vamos a decir que es X. Como es la misma inclinación, este X a la izquierda, a la derecha, es el mismo X que voy a tener acá a la izquierda, porque el talud es la misma, por lo tanto X va a ser el mismo. Y entonces este valor de T, ¿a qué sería igual también T? T sería igual a 2 veces X más B. T va a ser igual a 2 veces X más B. Reemplazando en el área mojada esa expresión, o antes de hacerlo, vamos a ver qué decíamos con el valor de X en la anterior lámina, para que recuerden. Dijimos que X2 o X1 va a ser igual a Y por Z. Reemplazando ese valor de X que tenemos aquí, entonces X va a ser igual a Y por Z. Tenemos eso, tenemos que T va a ser igual entonces a 2 veces X más B. Como X vale Y por Z, entonces esto va a ser igual a 2 veces Y por Z más B, el valor de T. Reemplazo esta expresión de T en esta ecuación del área mojada y obtendríamos lo siguiente: B más 2Y Z más B sobre 2. Todo esto multiplicado por Y. El área mojada va a ser igual a 2 veces B más 2 veces YZ dividido para 2 por Y. Como están divididos, está el 2 sacando un factor común, y ese factor común lo simplifico con el 2 que tenemos abajo. Este 2 y este 2 se van. Me quedaría que el área mojada va a ser igual a B por Y, multiplicando este B por Y, más Y por Y cuadrado por Z. Me está indicando esta expresión que yo puedo determinar el área mojada si yo conozco la solera del canal, si yo conozco la carga hidráulica y si yo conozco el talud. El área mojada va a ser igual a entonces a B por Y más Y cuadrado por Z. Esta expresión yo lo puedo simplificar, como usted se acondicione mejor a trabajar, lo puede utilizar simplificado o de esta manera. Es la misma ecuación. Aquí yo puedo sacar factor común, Y. Digo que el área mojada va a ser igual a Y por B más Y Z. Es la misma expresión, sino simplificada, ¿no? Aquí es igual. Esto con respecto al área mojada. Bien.
querer, no quiero borrar esta imagen, vamos a trabajar sobre esta figura. Ustedes tienen este video que les va a ser publicado en el aula virtual y entonces ustedes lo podrán chequear. Déjenme borrar entonces. Vamos a dejar únicamente indicando aquí la fórmula final que obtuvimos para el área mojada. Mientras borro, espero que todos estén bien, que no haya ningún inconveniente en sus hogares y que sigámonos cuidándonos. Difícilmente yo creo que el próximo semestre vamos a entrar a lo acostumbrado de manera presencial. Hemos de tener paciencia para continuar con el desarrollo del trabajo virtual, que en definitiva, en lo personal, deberíamos mantener también como unas clases complemento a lo que normalmente pudieran ser las presenciales. Bueno, el área mojada, Y, se multiplica a B más Y por Z. Recuerden, Z es el talón, la inclinación de la pared, que es igual a la tangente de ese ángulo de inclinación. Ahora bien, otro término que utilizamos en canales, además del área mojada, es el perímetro mojado. ¿A qué es igual el perímetro mojado? Como los nombres lo indica, el perímetro que tiene en contacto el canal con el líquido. Perímetro. Hace poco hablamos del área. Como estamos hablando del perímetro, vamos a dibujar el perímetro con línea verde para identificarlo. Y el perímetro será lo que está en contacto del canal con contacto con el agua. Es decir, desde este punto tenemos esto de acá, tenemos esto de aquí y tenemos este punto de acá. Ese sería el perímetro. Vamos a ponerlo un poco para resaltar de pronto. Este sería el perímetro. La parte que está del canal en contacto con el agua. Eso sería el perímetro. ¿Y a qué va a ser el perímetro mojado igual? El perímetro va a ser igual. Entonces, a a esta longitud, a esta longitud, L, puede decir algo. Como es la misma inclinación, como es un canal regular, este L va a ser el mismo valor de L que tenemos acá. Por lo tanto, el perímetro va a ser 2 veces L más la solera, que es la que tenemos acá, que también está en contacto desde el canal, en contacto con el agua. Ve. Ahora bien, como hicimos hace poco también, en reemplazar este valor de X con parámetros conocidos, este L, ¿a qué va a ser igual? L, si ustedes ven, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, porque este ángulo es 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. El triángulo que tengo aquí es 90 grados, como lo es acá.
Por tanto, L, como es la hipotenusa, ustedes saben por Pitágoras, L es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? X cuadrado más Y cuadrado. Pero L, decíamos que X ya sabemos que es igual a Y por Z, ¿no? Por tanto, si X es al cuadrado, quiere decir que Y por Z al cuadrado es X más Y cuadrado. Tenemos esa expresión, lo que nos daría que L es igual a raíz cuadrada de Y al cuadrado, Z al cuadrado, más Y cuadrado. L va a ser igual a raíz cuadrada de, si yo saco factor común, saco factor común, aquí sería Y cuadrado, es igual a Z cuadrado más 1. Sacando este Y cuadrado fuera de la raíz, me quedaría que L es igual a Y, que multiplica raíz cuadrada de Z cuadrado más 1. Este L reemplazo en la ecuación de perímetro, finalmente entonces perímetro va a ser igual a 2 veces Y multiplicado por Z al cuadrado más 1 más B. 2 veces Y, 2 veces el calado o tirante, multiplicado por la raíz cuadrada del talud elevado al cuadrado más 1, y todo eso multiplicado por la solera del canal, me permite determinar entonces el perímetro mojado. Este valor vamos a grabarlo, a ponerlo así como pusimos el área, a dejarlo para recordar, para tenerlo presente. No necesitamos grabarnos estas ecuaciones, señores. Más bien, si ustedes en un dibujo hacen lo que estamos haciendo, es fácil identificar porque a todos nos hemos de estar recordando Pitágoras, que lo aprendimos desde escuela, desde colegio, y lo venimos repitiendo en la universidad. Entonces, eso está más en la memoria que estar grabando. Ahora, si alguien se las puede grabar, está bien, está en sus posibilidades, pero recuerden que siempre la memoria traiciona. Y cuando no estamos seguros, peor es la indecisión, ¿no? Entonces, si usted domina la Pitágoras, domina y sabe lo que le estamos haciendo por las figuras geométricas, es mejor no aprender esto que memorizar una ecuación. Entonces vamos, perímetro dijimos que es 2 veces Y, que multiplica a Z al cuadrado más 1, esto más B. Ok. Finalmente, otro parámetro hidráulico que vamos a utilizar es el radio hidráulico. En tubería dijimos que el radio hidráulico es de entre 4, pero esto no es una tubería. Para estos casos, el radio hidráulico va a ser la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. Cuando hablamos de relación, estamos indicando entonces que el radio hidráulico va a ser igual al área dividido para el perímetro. Es decir,
Y, B más Y, Z, va a ser dividido para B más 2 veces Y, raíz cuadrada de Z al cuadrado más 1. La división o la relación entre los dos me da el valor del radio hidráulico, que lo vamos a representar con la R mayúscula, perímetro con la P mayúscula, área mojada con la A mayúscula. Hay otro parámetro también muy importante, que es la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica la vamos a representar con la letra D. Voy a poner aquí que D va a ser igual a la profundidad hidráulica. Este valor de D va a ser igual a la relación que voy a tener entre el área mojada dividido para T. Es decir, el área mojada dividido para el ancho del espejo de agua. Esta relación va a ser igual entonces a Y, que multiplica a B más Y por Z, dividido para T. Pero T dijimos que era igual 2 veces X más B. Es decir, 2 veces, como X igual a Y por Z, más B. Teniendo esta relación, yo puedo determinar la profundidad hidráulica. Bien, estos son los 4 principales, digamos, eh, ecuaciones o parámetros hidráulicos que hay que determinar para el diseño de un canal de sección abierta como la que tenemos. Puede ser rectangular, triangular, trapezoidal, no interesa, pero al ser abierto tenemos que tener estas particularidades. Todo lo que hemos hablado aquí, del área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, profundidad hidráulica. Hay otros parámetros hidráulicos que también se lo puede determinar, pero que en estos momentos no lo vamos a hacer uso y si lo llegásemos a necesitar, hablaremos de eso. Pero hay otros parámetros hidráulicos que también eh, son interesantes y son aplicables para ciertas ecuaciones que también se lo requieren, ¿no? Bien. Voy a hacer un break, un ratito. Vamos a pausar vamos a dejar de grabar para posteriormente regresar con otra presentación para tratar el mismo tema. Si llegasen a haber preguntas, inquietudes, por favor, jóvenes, no duden en consultarme. Pueden ustedes solicitar una tutoría fuera de los horarios de clase o en la siguiente clase, antes de iniciarla, ustedes pueden indicarme cuáles serían sus dudas para hacer alguna revisión rápida sobre ese tema.